Muy buenas, comes y poco después tienes hambre. ¿Te apetece a media mañana o media tarde así algo dulce y no sabes por qué? Hoy estamos una vez más con Lucía de Tongill y vamos a hablar de picos de glucosa. ¿Qué son los picos de glucosa y por qué nos ocurre? Muy buenas, Lucía. Muy buenas. Vamos a intentar aterrizar a tierra qué son esto de los picos de glucosa. Sí, Ayúdanos un poco a ver, ¿por qué nos sentimos esta ansiedad después de comer a veces este pico de que necesito comerme? Es como una necesidad, no tengo hambre, pero necesito comerme ese dulce. sí, ¿Por eso qué? que estás ahí, que acabas de comer y estás en el sofá y dices, ay, tengo ahí ese chocolate en la Esa, cocina. esa sensación, ¿eh? Pues mira, el pico de glucosa, como dice la palabra, es un pico que se produce de glucosa en sangre después de comer, ¿no? Sobre todo cuando hemos comido una comida rica en dulces o en hidratos de carbono, porque el hidrato de carbono también nosotros lo digerimos, ¿no? Gracias a nuestras enzimas, para que se haga en partículas más pequeñitas y que llegue esa glucosa a nuestras células, porque la glucosa es imprescindible para nuestro cuerpo porque nos aporta energía, energía sobre todo a nuestro cerebro y a nuestros músculos. Claro, ¿qué ocurre? Esa curva de glucosa, bien, es natural, es fisiológica, entonces igual que comemos alimentos, sube esa glucosa en sangre y luego tiene una bajada, ¿no? Paulatina, de forma suave y tal. ¿Qué pasa? Que cuando comemos mucha cantidad de hidratos de carbono o muchos dulces, claro, la subida es mucho más grande, por tanto la bajada es muy brusca. Entonces, en esa bajada es cuando tenemos esos síntomas de es que quiero un dulce, ¿no? Quiero ese chocolate que tengo en la cocina, o tienes hambre, o sea, de repente has comido y a la hora vuelves a tener hambre, es como, no, ¿Cómo puede no me he ser? Si me he comido saciado, 2 platos de espaguetis así y tengo claro, hambre. no me he saciado, ¿no? Tengo más hambre, ¿no? O también incluso nos da sueño después de comer, ¿no? Que tenemos como esa somnolencia, falta de energía, falta de concentración también. Pues eso tiene que ver con que hemos comido mucha cantidad de hidratos de carbono de dulce y hace que haya una subida muy, muy brusca con esa bajada, ¿no? Y esa bajada al final no es fisiológica. Nuestra insulina, que es como la llave, ¿no? Que abre la puerta de ese músculo, de esas células del músculo y del cerebro para que la glucosa entre, no da abasto. Dice, uy, yo no puedo con tanta cantidad de glucosa. Entonces, hay una saturación realmente del cuerpo. Entonces, el cuerpo no puede metabolizar bien esa glucosa y esto hace que tengamos esa sintomatología, por ejemplo, ¿no? Comer al poco rato, etcétera. Y esto al final tiene un impacto que nosotros vemos que es cambio en la composición corporal. Al final, ¿no? Comemos más, comemos peor porque lo que necesitamos es más dulce, porque ese dulce, esa subida de glucosa, no solo hace que se activen estas vías, sino que también hace que suba la dopamina. Y la dopamina es el neurotransmisor de la recompensa, es decir, nuestro cuerpo cuando sube la dopamina siente que es un momento de felicidad y quiere volver a ese momento. Entonces dice, yo me sentía muy bien cuando la dopamina estaba alta, así que necesito que me des otra vez esa, Ya. esa, esa cosita, ¿no? Ese dulce. Entonces nos pide dulce, dulce para que suba otra vez esa dopamina, pero esto también tiene consecuencias metabólicas porque sube otra vez el pico de glucosa. Entonces al final es un poco la pescadilla que se muerde la cola y lo que vemos es eso, un cambio en la composición corporal. Pero no solo eso, también hay otros cambios. Si esto se repite en el tiempo, ¿no? Es decir, tenemos siempre picos de glucosa cada vez que comemos, pues al final hay una saturación que produce estrés oxidativo, inflamación, de hecho también destruye nuestro colágeno, hay un envejecimiento prematuro en la piel, porque esa glucosa es capaz de unirse a nuestras fibras de colágeno y producir el proceso que se llama glicación, ¿no? Es decir, carameliza nuestro colágeno, lo vuelve muy rígido y lo destruye. Entonces también tenemos pieles pues como más envejecidas por tener esos picos de glucosa. Y entonces hay como muchos síntomas que pueden generar esos picos de glucosa. Los aparentes son lo que hemos dicho. Y que, porque yo tengo épocas en las que me pasa y épocas en las que no. Mm. Tengo esa sensación. ¿Qué puedo hacer para suavizar esto cuando me pasa? Pues mira, tenemos muchas herramientas y muy fáciles. O sea, el objetivo no es ni quitar esa curva de glucosa, porque eso no es lo normal, o sea, tenemos que tener esa curva de glucosa, es lo natural. Lo que tenemos que hacer es suavizarlas. ¿Vale? Entonces, otro error también que podemos pensar es, como yo te he dicho, bueno, son los dulces, pero también los hidratos de carbono, es decir, la pasta, el arroz, ¿no?
un zumo de naranja, por ejemplo, siempre se recomienda consume la naranja entera porque tiene fibra y la fibra que hace ralentizar, ¿no? Enlentecer la digestión de esa fructosa que tienen naturalmente las frutas. Entonces, el error sería quitar hidratos de carbono. No, no los quites, o sea, selecciona los de mejor calidad, ¿no? Pues integrales, por ejemplo, y acompáñalos de una buena proteína, de una fibra, de una grasa saludable. Porque, por ejemplo, ¿cómo desayunamos? ¿No? Pues el desayuno pues, suele ser la comida más importante del día y lo hacemos fatal, realmente. O sea, ¿qué desayunamos? Que me levanto por la mañana y rápidamente me hago un café con leche. Y ya al cabo de un rato me puedo hacer una tostada o me como una galleta o todo eso son hidratos de carbono realmente en mi Claro. cuerpo. ¿Esto qué hace? Tener diferentes picos a lo largo de la mañana. Entonces, puedes tener sensación bueno, me tomo el café y eso me hace estar más activa, pero luego, uff, me da el bajón. Luego, Como la galleta. engaño al estómago comiéndome una galleta, otra vez pico de glucosa. Entonces, esto al final, pues es importante acompañar ese hidrato, pues, ¿te haces una tostada? Pues una tostada con queso, con jamón, con tomate, con aguacate, ya se te Yo pones creo que más esta espléndido. la pruebo, ¿eh? Lo del desayuno yo la pruebo. Tú desayunas bien, Yo pues desayuno todas perfecto. las mañanas una hogaza de pan integral de espelta con semillas, Súper, con aceite, casi, si puedo, un poquito de tomate y siempre alguna loncha de pavo o algo de proteína. muy bien, pues O muy sea bien, que esa porque la he probado, además ¿no? tienes ahí fibra también, que la fibra también, Lo noto eh, mucho, yo lo noto mucho y es verdad en la energía. Cuando tomo hidratos de carbono complejos, que lo que decías tú, ¿no? Que se va absorbiendo progresivo y lento, voy teniendo energía durante todo el día, no tengo hambre, puedo venir a grabar, puedo ir y me siento bien. Cuando no es así, me tomo pues eso, un croissant o algo algo más, rápido. más rápido. Mm, Sí, en ese momento te quedas como muy lleno, pero al media mañana digo, necesito comer algo. claro. Y lo noto mucho yo en el desayuno, sí. Claro, pues eso está muy bien. Y podemos hablar de desayuno, podemos hablar de la comida también. Sí, Hay igual. gente que come, por ejemplo, arroz con pan o pasta con pan, que yo digo, está bien, pero, jolín, métele más cositas, ¿no? O Claro. sea, no solo eso. Entonces, es importante como acompañar esos hidratos de carbono para que se absorban de forma más lenta. Luego también se está viendo que el orden de los alimentos también influye un poco en esa curva de glucosa. Mm. Por ejemplo, empezar primero con verduras y proteína y luego los hidratos de carbono. Eso hace que disminuya un poquito esa absorción. De hecho, que el postre sea como el último plato, pues parece una tradición, pero tiene toda su lógica. Ya, ya. O sea, al final hacemos las cosas un poco también, ¿no? Porque nos está mandada así, pero sí tiene sentido Sí, tener el tiene postre sentido, al ¿no? Pues, final. estás haciendo la digestión, el hidrato no se absorbe allá primero de rápido. Claro, si tú en la comida has consumido, pues eso, fibra, proteínas, grasas saludables, esto va a hacer que ese dulce, ¿no? Ese postre, normalmente suelen ser dulces, Mm. pues tenga una absorción un poquito más lenta. ¿Bien? ¿Qué más cosas? Masticar bien los alimentos. Esto es como algo súper básico, pero es que tiene algo muy positivo, porque leyendo así como información, vi que masticar los alimentos no solo mejora las digestiones, sino que activa o optimiza la activación de un péptido muy interesante que es el GLP-1. O sea, que tú mastiques, por ejemplo, los alimentos sólidos, que necesitamos masticar más que los alimentos líquidos, hace que se optimice la activación del GLP-1. El GLP-1 es un péptido natural que nosotros liberamos cuando comemos, ¿vale? Se libera en el intestino y tiene una acción muy interesante para regular, ¿no? Y suavizar esa curva de glucosa, porque actúa por una parte en el estómago. ¿Qué es lo que hace en el estómago? Retener en la comida más tiempo y esto hace que estemos como más saciados, ¿no? Que estemos más hinchados, por así decirlo, con lo cual no tenemos la necesidad de seguir comiendo. Luego también lo que hace es activar al páncreas, que es el que libera esa insulina, para que trabaje de forma más eficiente, ¿vale? Hacer que retirar esa glucosa en sangre para llevarla donde tenga que llevarla. Y luego también manda señales a nuestro cerebro para que no vayamos a por ese chocolate cuando ya hemos comido. Es decir, disminuye un poquito ese food noise, que se dice en inglés, que es pues ganas de comer dulce después de comer, ¿no? Es decir, pues es que me he quedado con las ganas no sé, de un croissant, de lo que sea, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la GLP-1 y eso lo hace de forma natural cuando nosotros comemos. Y cuando masticamos bien, se activa de forma más óptima. Así que me parecía también un dato interesante para traerlo aquí. ¿Qué más cositas, por ejemplo? Pues hacer ejercicio, como siempre,
Es importante porque también el músculo, como decíamos, consume glucosa de forma directa. Entonces, cuanto más músculo, menos glucosa en sangre. Caminar después de comer, por ejemplo, también ayuda para, pues, digerir mejor las cosas y que esa curva de glucosa sea más suave. Así que todo eso. Luego el estrés también, por ejemplo, podría ser también interesante, porque el estrés al final, ¿qué es lo que hace? Aumenta el cortisol, hace que el cuerpo esté como en un estado de amenaza, ¿no? Que tenga que huir. Entonces, ¿cómo huimos? Corriendo. ¿Y qué necesitamos para correr? Glucosa. Entonces, al final hace que o sea, libera mucha glucosa en sangre para que esa glucosa llegue al músculo. Entonces, también puede generar picos de glucosa. En las épocas que yo te he dicho, tengo épocas que sí, épocas que no. Mm. Las épocas que sí, que me pasa esto y tal, es casi siempre en mi Estrés, caso es por estrés. claro, sí. El estrés me influye mucho, sí, sí, lo noto. Bueno, es que también el estrés nos hace llevar, pues eso, Comes por ansiedad y comes, hábitos poco saludables, sí, ¿sabes? Como necesito cosas rápidas, express, no tengo y eso, y me tiempo. da igual, Claro, me da igual todo, claro, no sí. estás para pensar, me voy a Sí, hacer sí, una sí. rebanadita con... No. ¿Y qué podemos hacer? Porque aparte de todos estos buenos hábitos, estas, Sí. pues eso, movimiento, descanso, etcétera, etcétera, Ujú. imagino que también habrá algún ingrediente, alguna planta que también podamos incorporar en Mm, estas épocas que a veces, pues eso, estamos con estrés o lo que sea y es que aún así no somos capaces de ponernos. ¿Qué otras cosas podemos tomar externas que nos ayuden? sí, a ver, una vez trabajado la base, ¿no? De todo, ¿no? La alimentación y los hábitos saludables, pues bueno, podemos encontrar en los complementos alimenticios ingredientes activos que tienen evidencia científica en este sentido, nos ayudan a suavizar esas curvas de glucosa. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues van a actuar sobre todo enlenteciendo, ¿no? La digestión de estos hidratos de carbono, ¿no? Y que tu cuerpo pueda utilizar bien esa glucosa, que es para lo que necesitamos. Entonces, por ejemplo, hay un ingrediente que es el limón. El limón. El limón tiene un componente que se llama la eriocitrina, Ujú, que es lo que es un tipo de antioxidante que le da ese color amarillito del limón, ujú. pues se debe a esa eriocitrina. Entonces, actúa como un antioxidante, pero también ayuda al metabolismo, ¿no? de esta glucosa. Entonces, me parecía muy interesante porque fíjate, el limón, que dices, bueno, pues tendría que consumir muchos limones realmente para tener ese efecto, pero ya hay ingredientes concentrados en ese activo que pueden ayudar. Luego hay otro, por ejemplo, las hojas de morera. Yo no sé si tú Mm. de pequeño tenías gusanos de Los seda. gusanos de seda, sí. Pues eso es lo que yo le daba, las hojas de morera al Sí. gusano de seda. Pues fíjate, en los complementos alimenticios se utiliza porque tiene un componente activo que actúa sobre una enzima encargada de justamente digerir, ¿no? Los hidratos de carbono. Pues ¿qué es lo que hace? Qué Oye, guay. no vayas tan rápido. O sea, no digieras tan rápido estos hidratos. Intenta ir un poquito más lenta, que yo necesito que ese alimento se digiera de forma más lenta, ¿no? Para que se quede más tiempo en el estómago, que esté yo más saciado, ¿no? Y que suavice la curva de glucosa. Pues ese activo de las hojas de morera ayuda en ese sentido. O sea que además tiene muchísimos estudios Qué guay, no lo acerca conocía. de esto, o sea que también muy interesante. Luego tenemos también, por ejemplo, la cayena. La cayena exactamente actúa como un termogénico que lo que hace es que activa el metabolismo, es decir, va a hacer que tu cuerpo pueda utilizar bien esa glucosa, que no se almacene en forma de grasa, ¿vale? Y es que esto o sea, que no se almacene en zonas que no queremos, ¿no? Y que no aumente la composición corporal. Entonces, la cayena, dirás, jo, pero es que la cayena pica, ¿no? Porque contiene la capsaicina, que es realmente el Mm, activo que activa este metabolismo. Pues ya hay en el mercado ingredientes que lo que hacen es recubrir, proteger esa capsaicina con el objetivo de mejorar la biodisponibilidad, es decir, que se absorba mejor y sea más eficaz, pero también para evitar ese ardor y ese picor, porque si no, imagínate, tómate un complemento alimenticio con que tenga concentrada la capsaicina y que te produzca ese ardor. ya. Pues ya hay ingredientes que evitan, ¿no? ese ardor. Y luego pues también tenemos nutrientes. El cromo, que es básico, ¿no? Es un mineral que ayuda al metabolismo de la glucosa, ¿no? El metabolismo de los macronutrientes principalmente, ¿no? Y a ese equilibrio de la glucosa. Y luego el magnesio ayuda no en la glucosa, pero sí en la energía, ¿no? Decíamos que con los picos de glucosa tenemos también somnolencia, tenemos falta de energía. Así que el magnesio también nos puede ayudar en ese sentido. Qué guay, Lucía. Qué decirte, que aprendo mucho contigo, como siempre. Así que nada, muchísimas gracias por arrojarnos un poquito de luz sobre estos picos de glucosa, el por qué nos pasa esa sensación de querer comer dulce todo el día.
Sí. Así que nada, tomamos nota de todo lo que nos has contado y investigaré más sobre las hojas de monera porque no lo conocía y me ha gustado mucho. Así que Sí, nada, es curioso, sí. pues nada, muchísimas gracias y nada, muchísimas gracias a todos. Si os ha gustado, ya sabéis, darle al like, a la campanita y seguirnos para otros vídeos de Mundo Urbano Academy. Gracias.